Por favor, por favor, me cierre el micrófono, profe Manuel. Bueno, la reunión no es tan larga, pero sí es muy importante. Buenos días a todos y a todas. Les agradezco mucho su participación. Pues había invitado a los de componente teórico como a los de componente práctico para que participaran en la reunión. Entonces, es importante que ayer la gente que participó, pues entonces yo les mencioné que no volvieran a repetir porque pues yo iba, cuando tuvimos momento 2, entonces que no había necesidad de volver a participar porque pues ya ahí les expliqué a ellos la parte de lo que teníamos que hacer. Les cuento y yo en los correos que les he mandado les he informado que pues se va a empezar a implementar un proceso de evaluación y seguimiento a los tutores, tanto de campus virtual como de componente práctico. La propuesta fue trabajada por varios profesores de la escuela y entre esos estuve yo. Hay muchas cosas que pues se discutieron y se acordaron ya dos instrumentos. Esos instrumentos deben ser usados y aplicados tanto por el director del curso como el tutor teórico y el tutor práctico. Digámoslo desde ese punto de vista, pues es más, digamos que es un poco, pues nos quita un poco la responsabilidad en el sentido de en que no vayan a decir de que somos el director del curso el que está pues dando mala información o quiere pues hacer algún comentario de su tutor, porque pues aquí realmente a través de este instrumento pues ustedes mismos van a chulear y van a poner la evidencia de que si están participando, que si están actualizando los foros, que si están subiendo las notas el día que si están a través del SAI apoyando y dando en toda la parte de retención y permanencia, que son de las acciones que como tutores aquí nos toca. En el caso de los tutores prácticos, hay una cosa que hay mucha exigibilidad a partir de los PQR han llegado a la escuela de parte de los estudiantes en cuanto a la mala información que se adjunta cuando se abre el componente práctico. Asimismo, como la poca respuesta que se les da a los estudiantes en aspectos como, por ejemplo, la retroalimentación cuando se califica el trabajo, que no les abren a tiempo, que lo dejan para abrir el último día. Bueno, una serie de cosas. Entonces, con estos instrumentos, pues ustedes van a anexar y a poner el pantallazo. Pues yo no les puedo decir ni que sea bueno ni que sea malo. Yo creo que es algo que tenemos que evaluar. Nos nombraron hay 4 o 5 cursos de la escuela que nos tomaron como cursos piloto y a partir de aquí se empieza a implementar para todos los cursos de la ECADMA y me imagino que de la maestría, bueno, de todo. Entonces es importante que tengan presente esto. Básicamente es la evaluación de nuestro accionar como tutor, tanto en la plataforma virtual como a nivel de campo. Cuando yo hice la socialización del componente práctico, yo les manifesté a todos la importancia, les expliqué cómo abrieran el componente práctico, que le hicieran claridad al estudiante que el componente práctico tiene dos fases, una fase que es individual y que debe ser realizada antes de ir a la práctica y que debe ser enviada para calificar al tutor de componente práctico y que la segunda
parte involucraba, además de muchas preguntas que se tienen ahí, que no era írselas a hacer a donde nos van a recibir, sino que esas preguntas deberían de haber sido trabajadas y que el estudiante fuera a aprender a donde vamos a ir a hacer el componente práctico y por lo tanto hacer el paso a paso de lo que se aprendió en el componente práctico, que además cada informe tiene una introducción, tiene la parte inicial, que es la portada, tiene una introducción, tiene, además de la introducción, tiene el desarrollo de las preguntas, el desarrollo de el paso a paso, no en microscópico 3 renglones, que se supone que visitaron un sitio de componente práctico importante, entonces que lo hagan el paso a paso, que hagan unas conclusiones, que pongan bibliografía. Eso se les explicó el día que se hizo la socialización del componente práctico y se les pidió que por favor abrieran el componente práctico bien, en el sentido en que había que colocar, se debe colocar el nombre del tutor, el sitio a donde van a ir, la hora, y que además pues se le tratara de explicar que el componente práctico cuando se hiciera la socialización no se puede hacer autodirigido, es 100% virtual y la otra cual es 100% virtual, no hay autodirigido. Y es de carácter obligatorio. La persona que no puede asistir, que tiene alguna situación de enfermedad o algo, pues debe haber sido reportado para que desde la escuela pues se tome pues algunas medidas a ver cómo se va a resolver. Que la misma situación con las embarazadas. Entonces es y era súper importante que ustedes participaran para que quedara claridad. Yo no les pude participar de la grabación del componente práctico por la pequeña razón que Teams está molestando y no emitió grabación. Y pues yo lo había hecho en Teams. Entonces, por eso no se los pude compartir. Además, ningún tutor de componente práctico me ha escrito preguntándome o diciéndome, mire, qué se vio ni qué no se vio, que no es excusa, pero pues también uno dice, bueno, pues tampoco hay como mucho interés en saber qué es lo que está pasando. Entonces sí quería como entrar y darles como este recorderis de lo que se vio en componente práctico y de la importancia. Les cuento, a mí me piden que pues que entre también y revise un poco las plataformas de ustedes como director del curso, que mire a ver si cómo va la retroalimentación, si la gente está participando. Saben que tenemos 2 estudiantes de condiciones especiales, que uno lo tiene la profe Daisy y el otro lo tiene la profe Marta Isabel, que con ellos tenemos que tener un trato pues un poco diferente por la parte de la inclusión y todo eso. Entonces, pues esas cosas, no sé a quién le tocaron los muchachos que tienen esa situación de discapacidad. En componente práctico no, eso sí no lo sé, pero sí sé de qué grupos son y los nombres que si ahorita tenemos un poquito de tiempo, yo les puedo mencionar. Y si no, ustedes pueden entrar al SAI y mirar qué estudiantes son. Bueno, ¿qué otra cosa tenía para mencionarles? Desde la escuela nos piden implementar esta estrategia. Los que somos tutores de componente práctico y de componente virtual, nos toca hacer las 2 evaluaciones. Esas 2 evaluaciones hay que hacerlas y hay que anexarles el pantallazo de que, pues si usted dice que vino a momento 1, debe anexar el pantallazo de que estuvo en momento 1. Si usted dice que estuvo en la socialización de componente práctico, usted tiene que colocar pues la socialización de esa parte. Entonces, les aclaro eso porque a veces uno dice, no, es que yo chuleo y digo que sí, pero si no anexo
la evidencia, pues obviamente, en mi caso, yo tengo que hacer los informes de momento uno y momento 2, y ahí digo quiénes no participaron, porque es una de las preguntas que hace. Y tomo la evidencia de quienes sí participaron. Eso mismo nos va a tocar en la parte de esto. Entonces, yo para que vayamos, hasta ahora, ¿hay alguna pregunta? Buenos días, profe. ¿Hay alguna pregunta o algo? Porfis, ¿sí me están escuchando? Hola. Sí, profesora, sí la estoy escuchando. De hecho, le quería comentar Bueno, que tengo una niña de Sí, componente Sí, señora, se le perfecto, práctico. oye se le bien, escucha profe. perfecto, Está doctora. claro. Y tengo listo. una niña de componente práctico que se encuentra embarazada, ya se comunicó conmigo. Sí, entonces las personas, a ver, si ella tiene un embarazo de alto riesgo, a ella, pues la directriz es que ella debe aplazar, ¿no? Pero si ella no tiene ningún problema y es, o sea, es que la cosa con las personas embarazadas, lo mejor sería que aplazaran para evitarse uno dificultades, ¿no? Porque de pronto va y tiene algún percance. Hay que tener cuidado con eso cuando a veces los tutores, uno por ayudar al estudiante, llega y le acepta un componente práctico autodirigido. Eso está prohibido por la escuela. No hay componente práctico autodirigido. Entonces, de hecho, cuando nos dicen que subamos una guía de componente práctico alterno, pues es la misma guía porque ¿cómo vamos a hacer? Ahí le toca al estudiante solamente hacer el componente práctico vale 150 puntos. Él tiene que entrar a jugarse esos 50 puntos en la primera fase que debe haber enviado antes de ir a la salida y sacar una nota alta en la parte ¿cómo es que se llama? Del componente virtual, porque desafortunadamente no podemos autorizar componentes prácticos autodirigidos. Dígame, profe Verónica. Profe, con respecto a lo que preguntó el profe, yo tuve la situación de una estudiante en estado de embarazo. La estudiante sí fue a la práctica porque ahora los nuevos lineamientos de, de la práctica es que los estudiantes embarazadas sí pueden ir a los componentes, pero las estudiantes deben informar por medio de correo electrónico la disposición de ella para ir a ese componente y también anexar como el certificado de Un salud. médico, sí, Entonces, señora. sí, médico. Entonces yo tuve la situación, la estudiante tenía 6 meses de embarazo y todo salió muy bien, gracias a Dios. Bueno, esas son cosas, muchas gracias, profe Verónica, por aclarar eso. Pero entonces, a veces las estudiantes, y yo soy mujer, y qué tenaz decir esto, a veces ellas por sacudirse el componente práctico nos ponen lo del embarazo. Entonces, por eso la escuela tiene esos lineamientos. Nosotros no las podemos obligar a ir, pero tampoco por norma nosotros no podemos regalarle el componente práctico. Entonces, si ella no tiene un embarazo de alto riesgo, como dicen, y si ya no está también en el octavo, séptimo, por allá, pues uno dice, no, pues qué tal que le para a uno una muchacha por allá, pero sí hay que manejarlo con mucho tino en esa parte. En la parte del estudiante, pues no hay cualquier imprevisto que uno se accidente o algo el día antes de la práctica, porque eso es lo que le mandan a decir a uno que se accidentó el día antes de la práctica. Si es algo así, pues desafortunadamente por salud, pues nosotros no podemos hacer, o sea, no se puede hacer un componente para una sola persona. Entonces, ahí es algo que nosotros tenemos que aclararle al estudiante, pero los que tienen ya condiciones de enfermedad que no se pueden desplazar, deben haberlo avisado desde que se abrió el componente práctico, porque llevarlo, la receta médica, llevar la historia clínica y todo demostrando que él no puede salir a campo por X o Y motivo,
Entonces ahí mirarían el tutor si se le hace un componente práctico virtual o algo, pero cuando ellos lo han avisado desde el comienzo que tienen esa situación. Entonces, eso es importante que lo tengamos presente y pues como menciona la profe Verónica, pues ahí están los términos y condiciones para cada una de las actividades académicas. Entonces, pues como leer y hacerle llegar al estudiante. Además, ellos también son conscientes y saben. Lo otro es que se quejan mucho que hay, que llegaron, que les pusieron el componente práctico de CODASI y que ellos no les queda muy lejos. Desafortunadamente, las directrices dicen de que para abrir y desplazamiento de un tutor a componente práctico tiene que tener 5 estudiantes. Si no hay 5 estudiantes matriculados en el centro, no hay desplazamiento. Toca que ellos se desplacen a la zona más cercana. Eso hay que explicárselos a los estudiantes en el momento de la socialización, pues para evitarnos, pues más adelante situaciones un poco, pues molestas porque los estudiantes se disgustan y pues yo creo que sí es importante como mencionarles eso y no es porque nosotros no queramos ir, sino porque por directrices de componente práctico, la doctora Viviana Villamil fue clara en decir que a partir de 5 estudiantes se moviliza el tutor. Si no hay 5, no hay movilización. Entonces, eso es algo pues que lo tenemos que presentar. Bueno, yo voy a compartirles a ustedes, bueno, antes de eso les digo, pues nosotros nos tocó ser el conejillo de India, digámoslo así, en empezar a implementar los formatos de componente práctico, de evaluación tanto de componente práctico como de componente virtual. Los que somos, que tenemos los dos roles, nos toca evaluar las dos partes. Los que no, pues, por ejemplo, a mí me toca de componente práctico, me toca de componente virtual y además de eso me toca de director. Entonces, pues, para que ustedes tengan presente esta situación, hay que hacerlo y hay que hacer un informe. Pues ahorita van a ver el formato que deben llenar. Yo les voy a compartir a todos la grabación y además de la grabación les voy a compartir, les mando el formato para que ustedes sepan qué es lo que tenemos que hacer. Voy a compartir pantalla para empezar con el formato. A ver, que ustedes fueron los de ayer. Hoy es los formatos. Formato plantilla de docente. Esa plantilla de docente aquí está, pues yo diría que es sencilla, digámoslo así. Es el documento que les voy a anexar, tiene unas instrucciones de cómo se debe usar, que fue lo que nos explicaron a nosotros que les hiciéramos, pues a ustedes que les informáramos y que ustedes lo tuvieran en cuenta. Entonces, pues está la primera parte que son las indicaciones iniciales de cómo se va a cargar y cómo se va a llenar. Luego de esto, estamos los cursos de la cadena. Por ejemplo, en la que nosotros estamos em, como directora de curso, este es un curso metodológico, tiene salida de campo y nosotros estamos en esa parte. Nosotros tenemos, la red nuestra tiene 5 profesores porque son 5 asignaturas que tenemos para en nuestra red de curso. Y aquí ya empieza, esta es el instrumento de autogestión y control de evidencia, red de cursos de la cadena agrícola. Y aquí está, cuando se llene este formato, está la guía que nos explicaba el profesor Diego, no, Diego, no, Darío Muñoz, el profesor nos explicaba la importancia de que utilicemos la inteligencia artificial
para desarrollar los informes que nos toca anexar junto con el formato de autogestión del curso. Él nos pide que usemos estos prompts para evaluar el desempeño académico estudiantil y la ejecución de las estrategias de promoción en el momento, desde ahorita, desde este momento intermedio que estamos. Entonces, aquí está el prompt y hay el ejemplo, cómo se debe hacer. Nosotros tampoco, y al igual que ustedes, vamos a estar en el proceso de autoaprendizaje. Si ustedes tienen alguna duda, pues ustedes me dirían y yo se las preguntaría al profe Darío Fernando. Vamos a aprender realmente hacer esto. Bueno, entonces empecemos por el comienzo. Entonces, aquí el código del curso, entonces aquí el de fitomejoramiento es el 30162, aquí está, aquí le aparece su curso metodológico, entonces aquí digita su nombre. Aquí, ¿cuántos estudiantes tiene asignado en el centralizador? Si van a hacer el de componente práctico, lo tienen que hacer acá abajo. Eso igual le queda, pero entonces lo tendrían que colocar toda esta parte aquí. Si a ustedes les tocó los estudiantes especiales, ya ayer identificamos los estudiantes especiales y se le mandó se les informó a las tutoras. Aquí está el nombre del director del curso, el tipo de componente práctico que hay es salida de campo, cuál es su red en el rol de usted en la red de curso. Entonces, si usted es docente de acompañamiento en campo virtual, si usted es docente de componente práctico, si usted es un monitor o si usted es director de curso. Ahí usted chulea. Y aquí, después de que seleccione eso, entonces, pues va a decir sí o no, pues aquí de lo que haya seleccionado. Si usted es el único tutor, de componente práctico tenemos 8 y de tutores de componente práctico tenemos 10 y de teórico 7, conmigo 8. Entonces, ahí tendríamos como esa pequeña información. Y ahora viene lo bueno. Ahí les cuento. Cuando se hizo esta propuesta de seguimiento, se miró cuáles son las actividades que cada uno desarrolla desde su función como tutor. Entonces, ¿qué nos toca y qué no nos toca? Entonces, las actividades son participar en la reunión inicial de red de curso para coordinar las acciones pedagógicas del periodo. Era los de componente práctico, participar de la primera reunión de socialización. Los de componente virtual era participar de momento 1. Y aquí está, si usted la hizo, yo subo siempre en el espacio de red de curso el acta de la reunión y además de eso ustedes la bajan y le ponen la captura de pantalla de que usted sí participó en la actividad. Y si no lo ha hecho, pues le coloca aquí que la actividad no la hizo o que está pendiente. Bueno, ahí ustedes escogen. ¿Qué es importante? No podemos mentirnos porque esto lo van a cruzar en una base que tienen para que haya coherencia con lo que reporta el tutor de teoría, el director de curso con los tutores con los tutores que están mandando el informe. Luego dice, a ver, ya por lo menos les expliqué cómo funciona esto. De las funciones que nos tocan a nosotros como tutores, tanto de componente práctico como de campus virtuales, bueno, participar en la reunión inicial de red de curso para coordinar las acciones, realizar la apertura oportuna y el acompañamiento permanente de los foros y discusión y aprendizaje. Ahí, ¿qué hacen ustedes? Le toman un pantallazo a su accionar dentro del foro en la actividad. Estamos en la parte intermedia y lo suben.
Realizar la centralización de calificaciones según la agenda académica. Si algo he tenido y se los digo es que yo siempre les digo cierren y si necesitan que les reaperture, yo les reaperturo las veces que haya necesidad, pero hay que cerrar el día que dicen que hay que cerrar para que nos evitemos problemas de que vayan a decir que nos estamos quedando sin calificar. Luego, cuando los de componente práctico, pues van a colocar no aplica, ¿no? Otra cosa que nos toca es evaluar el desempeño académico estudiantil y ejecutar las estrategias de promoción durante la mitad del momento intermedio. A ver, específicamente para los de componente práctico, pues el hacerle un seguimiento, los pantallazos de que usted sí hizo, la socialización del componente práctico, un pantallazo de los correos que usted envió. ¿Qué correos hay que enviar? El primero, invitando a los estudiantes que le asignaron a que se matriculen en la plataforma. A algunos nos toca llamar, pero algo otros pues somos más suertudos, digámoslo así, y la gente se matricula con el correo que uno les envía. Luego, el pantallazo del correo que usted le envió al estudiante diciéndole de la asociación, de la socialización. El pantallazo de la plataforma en donde usted invita al estudiante y yo ayer y hoy les voy a mostrar. Ese día que hice la socialización del componente práctico, como hay tanta queja y tanto PQR de los estudiantes, yo les expresé a ellos como la importancia de que hicieran una apertura del foro, del componente práctico, pues bastante, digámoslo así, informativa para que el estudiante pueda ingresar y pueda ver qué es lo que dice. Yo no soy tutora de componente práctico de fitomejoramiento este semestre, pero soy tutora de componente práctico de post cosecha. Entonces yo les voy a mostrar y eso hice ese día y les mostré a ellos qué es lo que la escuela está esperando de cómo se abra para que el estudiante pueda visibilizar. Entonces, lo que yo les coloco aquí era lo que deberían de haber hecho ustedes. Para estudiantes se les coloca apreciantes estudiados de componente práctico. En mi caso, a mí me tocó de post cosecha. Reciban un cordial saludo. A continuación, les comparto la información del componente práctico de post cosecha, el cual tiene dos fases. Una fase de socialización de la actividad en horario de 7 p.m. a 9 p.m. Fecha de la socialización del componente práctico, miércoles 18 de marzo del 2026. Hora de socialización, 7 p.m. a 9 p.m. Link de la socialización, ahí está. Parte 2. Fase 2, fecha de salida de campo, abril 9 del 26, de 7:30 a 2 p.m., lugar de la salida de campo, Cooperativa de Caficultores Cafinorte, Santander de Quilichao. En ese momento, cuando yo lo abrí, que fue el 23 de febrero, yo no tenía, había hecho solicitud en varias partes, entonces por eso les coloco aún sin definir. Les informo el puntaje máximo del componente práctico y les doy mis ubicaciones y todo. Cordialmente estoy disponible para ustedes en Teams, Miriam Salazar y el correo institucional. Y aquí en los horarios a ellos les queda claro que el 9 de abril tienen en Cafi Norte y que el 18 de marzo tienen el componente virtual. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan presente y yo ese día traté de decirles a cada uno de ustedes, pues los que participaron de la socialización del componente práctico, les expliqué cómo debería de quedar y que dieran la información porque desafortunadamente los estudiantes, esa es la principal queja, que no se está informando, que no se están dando claridad a dónde toca y para que ustedes vayan sabiendo, hay mucho en este momento quejas
de la gente que no tiene claro a dónde le toca ir, ni les han hecho la socialización del componente práctico. Cuando ellos me dan la cédula, yo entro a su plataforma y evidentemente no han colocado. ¿Por qué no lo han colocado? Porque el docente no ha puesto en donde dice anotación, no lo deja para estudiantes, sino que lo deja interno. Y por lo tanto, el estudiante no lo puede evidenciar. Entonces, yo les invito a que revisen esto. Ese es el caso del profe Dalbert, que lo dejó interno y el estudiante no lo ha podido visibilizar. Entonces él llama y no solamente se queja conmigo, sino que se queja con todo el mundo. Y pues ahí sí, pues maluco, porque van y se quejan y mandan PQRs que al final nos pueden mandar a un plan de mejora del curso. Yo no sé qué es un plan de mejora porque hasta ahora nunca me ha tocado. Y pues todo el mundo le tiene miedo al bendito plan de mejora, entonces no sé. Soy honesta, les digo, hasta ahora no nos han mandado y pues yo prefiero hacer estas claridades para que todos tengamos presente. Las notas que son para los estudiantes se coloca para estudiantes, no se dejen interno porque entonces el estudiante no puede visibilizar lo que usted escribió. Si se va a hacer algún cambio o algo, hay que informárselo al estudiante. Por ejemplo, a mí me tocó cambiar el sitio y el día para el componente práctico de Popayán, del Bordo y de Santander de Quilichao. Yo, si quieren, les muestro, entré y hice lo que me tocaba. Les puse la nueva fecha y les cambié para que ellos estén claros. Y el día que hice la socialización, se los informé. Entonces, eso es algo que tienen que tener bien presente. Tenemos que Profe también, Miriam, disculpe, dígame. ¿será que nos puede indicar ese procedimiento allí? Porque yo he tratado de hacer el cambio de la fecha y no me deja cambiar la fecha Bueno, para el componente entonces, práctico. mire, yo entro entonces al mío. Yo les explico desde mi campus porque, a ver, por ejemplo, yo lo hice, a mí me tocó la salida de campo con los de Popayán. Entonces yo entro aquí, coloco mi 3165700, mi cédula. Entonces aquí tengo Popayán, que fue el que me tocó cambiar y Santander. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Miren, la nota para estudiantes, la primera que yo abrí fue el 23 de febrero con esta información. Ya cuando ya me aprobaron en Caldono para ir a Todoyuca porque la Caficauca no nos aprobó, entonces yo entré y hice la segunda anotación para estudiantes. Nota, nos reciben en la rayandería Todoyuca en Caldono, Cauca. Se deben bajar en Pescador y caminar 300 metros a la derecha de la vía panamericana de Popayán a Cali. Nos encuentro en la panadería El Pan de Bono de la Abuela, abril 15 del 2026. Pero ahí mismo entro abajo en el espacio donde dice horarios. Yo hago el segundo consecutivo y le hago el cambio y les informo a ellos. Entonces, eso se puede hacer. Mire, aquí está. Ah, Entonces, eso sí, es. se hace un consecutivo, no se Se borra hace consecutivo, la ajá. fecha anterior. Sí, se hace el consecutivo y uno lo que hace es, por ejemplo, aquí, cambio de horario, vea. Cambios de horarios, entonces usted vea, ahí le da la opción de cambio de fecha y de cambio de lugar. Y usted escoge. Y entonces usted por eso les dice, vea, fecha de origen era el 16 de abril, pero ya quedó el 15 de abril, nueva fecha. Y nos dicen que nos reciben en la rayandería Todo Yuca, se deben bajar en Pescador y lo mismo que les había colocado arriba. Entonces, esto ya le va a aparecer en la plataforma al estudiante. Y si fuéramos a cambiar de responsable, pues entrábamos por aquí y se coloca consecutivo 2, se ingresa el documento del que le va a tocar y listo. O sea, pues ya uno va haciéndolo, pero pues yo también al principio tenía un poco de dificultad, sobre todo que no me quedaba visible para el estudiante, pero ya de tanto ya aprendí que tiene que quedar para estudiante y no interno, porque ahí da la opción interno y para estudiantes.
Entonces, esto que está aquí es lo que visibiliza el estudiante cuando entra. Y uno antes de grabar todo esto, uno coge un número de cédula, lo pone en el buscador, la socialización de la evaluación que nos va a tocar hacer. Entonces, muchachos, me están preguntando que qué estoy socializando. Entonces, eso es fácil cuando ya, pues ya tenemos un poquito de, pues de práctica. Entonces, ¿queda claro o no? Sí, muy bien, profesora Miriam, muchas gracias. Bueno, no, de nada, para eso estamos. Bueno, entonces, sigo. A los que tenemos, por ejemplo, al profe Polanco, también nos toca a los dos, ¿no? Nos toca llenar tanto el virtual como el de componente práctico. Entonces, pues para que vayamos. Luego dice evaluar el desempeño estudiantil y ejecutar las estrategias de promoción durante la mitad del momento intermedio. Aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Los que tenemos componente virtual nos toca entrar a las notas y las personas que lo han perdido tienen que entrar y darle entrar ahí y colocarle apreciado estudiante, no mandó su tarea, se le presentó alguna dificultad, en qué te puedo colaborar, cómo te puedo ayudar. Eso hay que hacerlo en el SAI y se hace a través de cuando salen las calificaciones y aparecen todos esos rojos, a todos los que sacaron esos rojos hay que mandarles eso. ¿Queda claro? De todas maneras, aquí Dario Fernando Mejía nos dice en cada paso cualquier cosa que tengamos duda. Luego de eso hay que efectuar la evaluación integral del sílabus y las guías de actividades para proponer ajustes o mejoras. Hay que hacerlo. Pues si no tiene ningún ajuste ni ninguna mejora, no hay problema, pero pues los de componente práctico también pueden de pronto si la guía o algo, porque pues como ahora va a tocar acreditar cada año los cursos, pues entonces me imagino que nos va a tocar con el tiempito. La otra es asegurar la alineación de las acciones de acompañamiento virtual con el programa. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que estar muy pendientes pues si el curso realmente responde a lo, a la- al, a ver, al espacio en el plan curricular que está, si nosotros realmente estamos cumpliendo con los objetivos de aprendizaje, que ahora ya no se llamaban objetivos de aprendizaje. Eso lo tenemos que empezar a mirar y pues proponer si hay algo que hacer. Y el paso final de este cuestionario es cargar la autoevaluación del desempeño docente en el foro de circuito académico de la cadena y curso correspondiente. Aquí hay una situación. Cuando yo hice momento intermedio 1, todavía no habían abierto el foro de circuito académico de red de curso. Yo ya tengo mis informes de momento 1, el acta y el informe, pero como no se habían abierto, yo no los había subido. Y ahí estamos pues estamos ahí un poquito cogidos porque pues deben ustedes bajarlo y pues empezar también a interactuar. Les pido el favor. Ahora cualquiera de ustedes puede tomar pantallazo y subirlo al circuito y decir que está participando de la socialización de el documento de evaluación que se está proponiendo, ya que somos plan piloto para este curso. Saben dónde es el circuito académico, lo suben para que se vea movimiento en la red de curso, porque a veces se quejan de que solamente soy yo la que interactúo y pues no soy solamente yo, a veces siempre participa la profe Julie Carolina, a veces la profe Marta, de componente práctico si no participa ninguno. Después los invito. Es entrar a Fito Mejoramiento y colocar su pantallazo y decir, otra cosa, yo voy a hacer
pues una especie de una infografía informándoles pues las dos fases que tiene el componente práctico, que inicialmente antes de salir a la práctica, me imagino que todos ya hicieron la socialización, deben enviarle al tutor de componente práctico el informe de componente práctico, porque muchos informes me llegan a mí y pues el que debe calificar el informe de componente práctico, pues es el tutor de componente práctico. Entonces, para que tengan presente eso. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta, alguna duda o algo? ¿O Profe, vamos? buenos Dime, días y buenos compañeros. días. Sí, una pregunta, mira, es que en mi caso yo me conecté a la socialización del componente práctico, la inicial, sin Ajá. embargo, me pantallazo de esa reunión Yo te y lo puedo, ajá. se nos Pues decía que se yo debe te lo puedo compartir, porque tú fuiste, fueron, y el profesor Guillermo, y creo que eran tres nomás. Sí, 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 no recuerdo la Entonces, ese verdad. sí yo se lo Y puedo, venga compañeras, de una vez se lo puedo compartir. Esa es la cosa, que como nos dicen que tenemos que compartir el bendito pantallazo, así yo quiera decir que todos participaron, si no participaron, yo no puedo de dónde me saco el pantallazo. Entonces, por eso, si ustedes vieron en el correo que les mandé inicialmente, les dije, por favor, es necesario que participen, fuimos seleccionados y pues la gente no participa, ahí sí me queda a mí un poco difícil, pues como, entonces, ahorita se lo comparto, profe, listo, el profe. pantallazo. Yo tengo los pantallazos, desafortunadamente esa grabación se perdió, yo estaba, mejor dicho, la busqué, la escarbé, fui acá a la parte de apoyo del sistema, se fue, se perdió y por eso no la pude compartir. Pero pues sí trate y siempre les digo, mire la importancia de participar. A ver, terminamos con esto y entonces ahorita le envío, profe, no se preocupe. Em, Resulta que él, cuando tenemos toda esta parte y todo, aquí, si son 6 actividades planificadas, ¿cuántas hizo? Pues me imagino que a lo que uno va chuleando aquí, pues le va a aparecer aquí y ahí van a aparecer cuántas se hicieron y cuántas no se hicieron y cuántas les quedan pendientes y aquí les va a dar el porcentaje de cumplimiento hacia esto. O sea, ahí ya no es la profesora que raneó ni nada, es que esto mismo va diciendo. Y pasan ustedes a esta guía de apoyo porque aquí nos dice que tenemos que colocar el bendito informe. Dice, cada uno dice informe en PDF y todo. Aquí está la guía de cómo se tiene que hacer el informe para cada una de las cosas. Yo, igual que ustedes, estoy aprendiendo a aplicar esto. Entonces, están cordialmente invitados. Hay una pregunta que me hicieron ayer, ¿a quién le mandan esto? Yo quedé en hacérsela, pues preguntarle al profe Dario Fernando si me la mandan a mí o se la mandan a él, no sé. Entonces, apenas yo tenga contacto con él, entonces yo les paso a ustedes informar. Ese era el motivo de la reunión. Entonces, yo ahora voy a sacar la grabación, se las envío, les comparto el archivo y pues manos a la obra a aprender a manejar esto porque ese va a ser el, la forma en cómo nos van a evaluar todos los cursos. Y pues que no sé por qué no ganamos el, el ser el piloto para aplicarlo. Bueno, debe ser porque somos un curso bastante grande, ¿no? Entonces, les recuerdo, los que tenemos componente práctico y componente virtual, nos toca hacer dos. En mi caso, me toca hacer el de componente práctico, el de virtual y encima de eso, el informe de director. Así que pues yo me tengo que hacer 3 hojitas de esas. Así que no es tan, tan poquito, ¿no? Entonces, díganme, compañeros, si tienen alguna duda, si quedó claro en que yo les puedo apoyar
o qué sugerencias tienen, no sé. Sí, doctora, tengo una consulta. eh, bueno, inclusive para todos los compañeros, no sé cómo estén trabajando en la zona, pero el viernes pasado, por ejemplo, tuve la práctica del curso de fitomejoramiento. Lo hicimos en Agrosavia, pero resulta que ese mismo día tenían 4 prácticas más de otros cursos, se les cruzaba, habían laboratorios. Tenía otro muchacho, me dijo que tenía un SIPA y entonces que no sabía qué hacer. Entonces no sé si a los otros compañeros se les presenta lo mismo, el cruce que se presenta el mismo día con laboratorios y otras prácticas, no sé cómo están haciendo los otros compañeros, ¿sí? Pues la única opción que yo tenía era, por como tengo otros grupos, pues asista a otro, pero ya reviran porque les queda muy lejos, entonces que eso no puede, ¿qué se puede hacer en esos casos, doctora? A ver, pues esa es una pregunta que se le hizo también a la doctora Viviana Villamil y hay algo que pues sí se nos sale de las manos porque si el componente práctico se abre en las mismas fechas para todas las asignaturas, pues sí es una situación un poco pues difícil, ¿no? Lo otro que está bien claro es que una recomendación que nos hizo ella es que se aperturara el componente práctico. Por ejemplo, la socialización fue el 15, nosotros ya el 23 teníamos abierto componente práctico, mandado cartas y todo para que la gente pues a aplicar a su componente práctico. Si yo abrí mi componente práctico el 23, mientras que otro lo fue a abrir por allá el 15 de marzo, cuando cerraba, ahí sí pues ahí sí ya tiene uno que empezar como a preguntarse, bueno, ¿por qué apertura componente práctico el último día? Cuando está la socialización, ábralo, establezca su fecha y dése la tarea de buscar de acuerdo a esa fecha. Y entonces, pues no es justo que usted que abrió componente práctico, la gente no le vaya, porque el problema está con la gente que abre componente práctico muy atrasado. Ese es una dificultad y pues ahí sí, pues yo pienso que con tanto componente práctico siempre van a haber situaciones pues de cruces y realmente ahí sí yo no tendría como decirle porque todos van a ser importantes. O sea, yo no le puedo decir a un estudiante, no deje de ir a ese y vaya hacia el mío, porque no sería ético. Pero pues sí es Sí, entre no, nosotros es los difícil. tutores, ajá, entre nosotros los tutores, bueno, fijarse, uno sabe más o menos, acá en Palmira, lo que se está haciendo es que hay un Excel en donde todos colocamos las fechas de componente práctico. Entonces, pues ya uno sabe, bueno, si él ya abrió para esa fecha, pues yo ya sé que si me quedé atrasado abriendo, pues tengo que buscar una fecha diferente. Pero el problema es ese, que la gente no abre a tiempo. Yo les puedo mostrar a ustedes la gente en qué momento está abriendo componente práctico. Entonces, pues, abra su fecha y busque para esa fecha, No, que es más doctora, y es que fácil. sucede lo contrario también. Si usted abre de primero, abre el componente práctico, eso se le llena en un ratito y de todo lado, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo No, 6 sitios. pero es que usted también tiene que tener todos tenemos directrices o estrategias y esas son las Sí, estrategias que nos están pidiendo también aquí. ¿Cuál es la estrategia de nosotros? Yo abro mi componente práctico y antes de cerrarlo para que los estudiantes se visibilicen, yo lo que hago es que le mando un correo a los estudiantes que están, porque nosotros tenemos acceso a eso. Nos dan los estudiantes que se deben matricular en cada zona. Yo les mando un correo en donde les digo, mire, señor estudiante, está aperturado el componente práctico. Y de una vez le mando a decir qué día es la socialización y qué día es la práctica y que se matricule. Yo lo hago. Nosotros acá en Palmira lo hacemos. ¿Por qué? Porque así nosotros nos curamos en salud de que le avisamos al estudiante que se aperturó el componente práctico.
Si ya él se duerme, ahí sí, yo no puedo desmatricular a un estudiante, por ejemplo, que sea de Ibagué y se matricule con usted allá en Neiva. Sí, Porque como esta es una educación virtual, ustedes saben que usted puede tomar su componente práctico donde usted quiera. Entonces yo no lo puedo matricular. no, claro. Pero si yo me responsabilizo en mandar el correo de invitación a los estudiantes para que se matriculen, yo tengo una evidencia, yo lo mandé. Si él se matriculó a última hora y no le quedó cupo en su zona, ya no es responsabilidad del tutor. Yo tengo el caso de un estudiante, le mandé 3 correos. ¿Sabe cuándo se vino a matricular? El 23 de marzo, antier. No, Y cuando el ya componente muy es práctico tarde. está abierto desde el 26 de febrero. Y yo tengo cómo mostrar mi consecutivo que les he mandado 6 correos diciéndole, mire, faltan estos estudiantes por matricularse. Si viene otro y le coge el cupo, ¿cómo lo desmatriculo yo? Me puede poner en problemas. ¿Por qué? Porque aquí es claro, usted puede hacer su componente práctico donde usted quiera. Lo ideal es que lo haga en el SEAD que está matriculado, pero si él en ese momento no está allá en Caribía y quiere hacerlo acá en el valle donde está, ¿cómo lo desmatriculo? Yo no lo puedo hacer. Sí. No, Entonces, doctora, por ejemplo, una estrategia que me funcionó fue, por ejemplo, yo tengo a cargo Ibagué, Mariquita, Neiva, La Plata y Pitalito. El mismo, primero conseguí los sitios, ¿sí? Los sitios de cada zona. Y el mismo día abrí los cupos, abrí los cursos del componente práctico. Sí, entonces los estudiantes de Mariquita ya saben que se va a hacer una práctica allá, entonces ellos ya se inscribieron en el sitio, otro en Ibagué, otro en Neiva, entonces ahí no se me cruzaron la gente, ¿sí? Entonces cada uno escogió su sitio del más cercano donde debería estar, sino ahí sí me funcionó bien. El problema fue ya con el cruce de las prácticas y los laboratorios. De resto sí, cada estudiante se inscribió cerca a su sede. ahí lo importante es que cuando les pidan decir qué estrategia están utilizando, por ejemplo, nosotros los llamamos, pero a veces, por ejemplo, cuando te tocan 150 estudiantes de componente práctico, 150 llamadas, pero uno lo que hace es que le boleas correos venteados todos los días, le copia el correo, mire, no se ha inscrito, mire, no se ha inscrito y va colando quienes se han inscrito y va dejando los que no se han inscrito y a eso les escribe, les escribe. Por ejemplo, yo tengo cantidad de evidencias de que si alguno no se inscribió, ahí sí ya que hago, ahí sí ya se me sale de las manos. Pero eso es lo que de pronto también desde la escuela se quiere evidenciar qué estrategias estamos utilizando nosotros para fortalecer lo de retención y permanencia. Entonces, pues, apreciados tutores, me gustaría que prendieran la cámara para tomar un pantallazo de cada uno de nosotros. Y si no hay más preguntas y todo está claro, entonces yo les hago llegar la grabación, se las mando en YouTube para que así no se pierda y les mando el formato con el que vamos a empezar a trabajar para evaluarnos. Yo esperemos a ver cómo nos va, o sea, no podemos quejarnos antes de saber cómo nos va a ir. Ya después nos quejaremos si es que toca, pero no creo porque son las actividades que nos toca. Falta por poner la cámara de la profe Verónica, el profe Rafael, el profe Harold, el profe Manuel Francisco, el profe Dalbert y la profe Laura. Un minutico nomás para tomar el pantallazo y aprovechan ustedes también para tomar su pantallazo para anexar al informe. La profe Laura, bueno, aquí ya tenemos al profe Carbonó. Bueno, yo, no sé, profe Harold, gracias, profe Dalbert, Liz, profe Harold, el profe Manuel me falta y el que tiene ahí, ¿será el profe Manuel Polanco que tiene 2? No se preocupe, déjelo así que el caso es que quede la foto, así yo, aquí estamos
los que vinimos. ¿Listo? Profe Manuel Francisco, porque me van a se les va a caer la señal a los otros que ya están. Bueno, Deme un Y segundito, porque donde profesor. estoy yo acá, este corregimiento se va la luz a cada rato, se va la sí, señal, estoy disfrutando ajá. con suerte. Dame un segundito. ¿Qué Bueno. me decía, doctora Miriam? Profe, Miriam, nada más, por favor, me prende la cámara para poder que todos quedemos en la fotico. Listo, ahora sí, tómenla ustedes también para que la anexen a su pantallazo. Que sí participamos y listo. Listo, muchísimas gracias. Bueno, entonces yo ya quedo con el compromiso que les tengo que enviar a todos ustedes la parte de la grabación y el formato para que se diligencie y empecemos. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Yo de todas maneras voy a preguntarle al profe Darío a quién le tenemos que enviar la evaluación, si me la deben enviar a mí o se la deben enviar directamente a la escuela. Y muchísimas gracias, les agradezco todo su buena voluntad de acompañarme y espero que pues este curso sea excelente y que pues tengamos un buen componente práctico. Muchísimas gracias. Sí, Hasta luego. Dígame. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Excelente todo. Bueno, Muchas gracias, hasta luego. hasta luego. Bendiciones para todos. Gracias, profe.